ahora en nuestro espacio de la entrevista central en el día de hoy y vamos a tener nada más y nada menos que a ese, ya lo habíamos anunciado, ¿verdad? Pero para mantener Ezequiel Molina Hijo, ¿verdad? Ajá. Un placer tener al pastor Ezequiel con nosotros en el día de hoy. El nombre poderoso, porque realmente la gente lo conecta muy famoso, con su padre, ¿verdad? Pero es una persona que está también contribuyendo y es importante durante mucho tiempo a todo lo que es este legado, a lo que es la batalla de la fe y a lo que es una impronta, porque hay gente que se mantiene haciendo y hablando y de temas importantes de lo que vamos a estar también conversando con él en el día de hoy. Bienvenido. Bienvenido, pastor. Buenos días. Muchas gracias, un placer poder compartir con ustedes en este día de una fecha tan especial como la que estamos viviendo, y estamos muy contentos de poder llegar hasta este programa. Y yo creo que tiene más significado en todas las preparaciones que está Ezequiel en estos Totalmente. días, que saque este espacio para nosotros en el día de hoy. Empezamos justamente por ahí. Yo sé que ahora con el tema de la batalla de la fe, que es, ¿cuántos años ya tiene la batalla de la fe? Bueno, este año vamos a celebrar la número 60. 60 años consecutivos. Que es una tradición. Es una tradición. Usted no estaba nacido para la primera. No, yo siempre hago la aclaración. No muy lejos, pero sí, todavía no estaba nacido. Pero hay que decir que 60 años consecutivos, celebrando el 1 de enero, que para mucha gente es un día de imposible. Totalmente, eso es un día apagado, la gente está en su casa durmiendo y recibiendo lo que quedó, descansando de lo que fue el año nuevo, el recibimiento del año nuevo. Y es una tradición que empieza sumamente temprano, en horas de la tarde, y que ha congregado a miles y miles de personas. ¿Cómo van estos preparativos de cara al próximo 1 de enero? Bien, estamos trabajando fuerte ya entramos desde la semana pasada al Estadio Olímpico y estamos trabajando en el montaje. Ustedes saben, es un evento multitudinario. Nosotros tenemos la expectativa de recibir alrededor de 60,000 personas, que es una representatividad de la comunidad evangélica en la República Dominicana. Y ese trabajo incluye mucha organización, mucha preparación, sobre todo que nosotros no trabajamos como trabajan, por ejemplo, los partidos políticos y demás, que buscan un saco de millones de pesos y arman su evento en 2 o 3 días. Nosotros trabajamos con voluntariado, con gente que ofrenda su tiempo, su talento. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 1,200 voluntarios que trabajan todos los años en la batalla de la fe, que no cobran un peso. Son gente de todos los niveles sociales y de preparación académica que ofrendan ese trabajo. Si no fuera así, fuera prácticamente imposible organizar un evento como este. Pastor, y una pregunta, ¿cuál sería la mayor batalla que lucha o que libra la fe cristiana, la fe evangélica dentro de la sociedad dominicana el día de hoy? Bueno, el evangelio, yo predicaba este domingo pasado con el tema el Jesucristo controversial. La gente asume la fe cristiana y la misma persona de Cristo en el concepto que se construye, que se hace para sí mismo, y no quiere aceptar lo que Cristo realmente fue. Y esa es la batalla que nosotros libramos. Es decir, los comunistas dicen, Cristo fue el primer comunista. Los filósofos dicen, bueno, él fue otro filósofo más. Pero en realidad Cristo vino con un mensaje, con una misión, con un proyecto para la humanidad. Y esa es la batalla que siempre nos hemos mantenido, llevando el evangelio, las buenas noticias, independientemente de lo que la gente quiera interpretar o asimilar de su propia creación. Pastor, usted hablaba de los voluntarios que están en todo el montaje de este evento que tiene 60 años. Usted hablaba de que lo único que ofrendan o tienen para ofrendar es su tiempo, pero es perfume agradable, ¿no? para el Señor.
el que uno pueda sacar ese tiempecito. A mí me gustaría saber cómo van los preparativos con los concilios, porque yo recuerdo, yo pertenecía a un concilio, las asambleas de Dios, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ya para esta fecha, los pastores, Oscar y Matilde, que ya tienen unos 20 años, casi 20 años en ASUA, pues siempre ya estaban diciendo, los que van, hermanos, ¿quiénes van? Vamos a organizarnos, que las guaguas, los equipos, las misioneritas, los sordos, Castillo del Rey, toda la iglesia se pone en pos. ¿Cómo van esos preparativos con los concilios? Nosotros tenemos la bendición, y es algo que siempre nos gusta reconocer, que tenemos esa colaboración desinteresada de tantas iglesias, de tantos hermanos, más por afecto y cariño y identificación con la fe que por cualquier otra cosa. Por ejemplo, quizás yo nunca he tenido el privilegio de saludar a esos pastores, pero esos son de los que llenan el estadio. Y eso lo ha hecho el Señor a partir de la perseverancia. Yo le digo a la gente que mi padre, que es el único sobreviviente de las 60 veces que se ha hecho este evento, porque todos los demás han muerto. Todos los que comenzaron ya pasaron a la presencia del Señor, pero ha sido perseverante y se ha mantenido. Y eso ha provocado que tanta gente ha crecido escuchando, siendo parte, identificándose. Y nosotros damos las gracias a todas las organizaciones evangélicas, cristianas en sentido general, porque a la batalla de la fe asiste gente de todo el cristianismo. Nosotros tenemos mucha gente que no son necesariamente de una iglesia evangélica que asisten y quieren ofrendar a Dios el primer día del año en una actitud de alabanza, de adoración, y sobre todo que nosotros oramos por la nación. Nosotros presentamos a Dios la República Dominicana, las autoridades, cuando van los presidentes, oramos por ellos y hacemos todo eso en favor del país. Todas las iglesias evangélicas, en sentido general, aportan su granito de arena. Pastor, y discúlpame, Elías, porque ahí mismo él habló de algo que es muy, muy, muy importante, porque decretar, cuando usted ata en el cielo, decían mis pastores así, cuando usted ata en el cielo, se ata en la tierra, cuando usted desata en el cielo, se desata en la tierra. Entonces, la decretación, con todos los pronósticos negativos que existen en la República Dominicana, ¿qué piensa la comunidad evangélica y qué se va a decretar el día primero para bendecir el año 2024? ¿Cuál va a ser el mensaje? Exactamente. El tema de este año es alerta final. ¿Cómo? Así se llama. Alerta final. Alerta final es el tema que tenemos para este año, 1 de enero 2024. Y nosotros como creyentes advertimos que estamos en un tiempo profético de máximo nivel. Las cosas que están pasando en el mundo dejan anonadado a la gente. Por ejemplo, lo que pasó, la declaratoria del Papa en estos días. Yo le iba a preguntar por eso, pero quería que usted terminara. ¿Qué le pareció? Es decir, son cosas que hay un trastorno. Para el que no lo sabe, el Papa ha dicho que están dispuestos la Iglesia Católica a bendecir, no como matrimonio, no con el sacramento del matrimonio, pero a bendecir a parejas del mismo sexo. O sea, una bendición cristiana. ¿Qué usted opina de eso? Eso es un sí, pero no. Eso se parece a las cosas de Tres Patines. Es decir, porque ¿qué es bendecir? Declarar la bendición de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Sobre la vida de una persona. Eso es lo que hacemos nosotros con los matrimonios. Eso es lo que hace la iglesia con los matrimonios. Entonces, yo advierto, por las cosas que han estado pasando, renuncia, cancelación de sacerdotes, que se avecina un gran cisma en la Iglesia Católica, producto de esa declaratoria que ha hecho el Papa Francisco, que en términos prácticos ha sido cónsono con su línea de pensamiento
que no necesariamente representa la parte más ortodoxa de la Iglesia Católica. Y todas esas cosas son cosas que la palabra de Dios advierte, es decir, esa componenda, toda esta necesidad. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, esa reunión que hacen en Davos ahora en enero, prácticamente dicta la política del mundo, la línea programática de la geopolítica, la trazan en Davos. Ahora, ¿quién eligió a Klaus Schwab para dirigir el mundo? ¿Quién lo dirigió? Y los presidentes, los organismos internacionales, todos esos organismos van a ir a escuchar la santa dirección de Klaus Schwab. Entonces tú dices, todo eso se parece a lo que la palabra de Dios advierte cuando la Biblia comenzó a hablar del gobierno mundial, de la iniciativa del gobierno mundial. Mucha gente decía, no, los evangélicos están locos. Ahora a nadie se le ocurre decir que es una idea loca. Pero Apocalipsis se escribió en el año 95 de la era cristiana. Es decir, hace casi 2000 años se escribió Apocalipsis. Era un concepto que nadie se lo podía imaginar, pero hoy es perfectamente posible. La misma política de salud que está manejando la OMS. Es decir, ya todos los días se están firmando protocolos y demás para el tema de la salud. Se controla. Los pasaportes de carácter sanitario y mundial. Todo eso son señales claras e inequívocas de lo que está pasando. Ahora, a eso hay que sumar el deterioro de la sociedad. Y cuando uno lee Mateo 24, cuando Jesús le pregunta, mira, ¿cómo será las señales de tu venida? Todo lo que Cristo menciona en San Mateo capítulo 24 es como que estamos viendo la película ahora en una actualidad. Una pregunta yéndonos más al tema local. Lo he visto en las redes, opinar al respecto, pero quisiera que el pueblo conociera su percepción sobre la reciente escogencia del Consejo Nacional de la Magistratura, de los jueces que salieron electos en esta selección. Del Tribunal Constitucional. Sí, del Tribunal Constitucional, electos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, nosotros estamos viviendo como país esta batalla ideológica y somos de los pocos países que hemos podido resistir la embestida de toda esta línea de pensamiento que trata de imponer la ideología de género, la Agenda 2030. La Agenda 2030 y todo ese favorecimiento a los LGTBQI, RCTV, W. El abecedario. Todo ese abecedario. Nosotros somos de los pocos países que ha estado resistiendo eso por nuestros valores cristianos. La República Dominicana es un país formado por gente de fe, al igual que Estados Unidos. Es decir, tenemos una historia de fe. Bueno, es el único país con la Biblia en su escudo y en su bandera y San Juan 8:32 como lectura fundamental. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso, para los promotores de todo ese tipo de ideología, es una afrenta. Es un problema que un país tan pequeño se haya resistido. A nosotros nos preocupa que en el país se esté desarrollando el plan B de quienes promueven esa agenda. ¿Cuál es el plan B? No pueden por el Congreso, porque los congresistas se han resistido, porque la presión del pueblo ha sido significativa, pero deciden entonces irse por una decisión de una Suprema Corte o una decisión de un Tribunal Constitucional. Y nosotros estamos viendo en gran medida eso, porque eso da brega para la gente identificarlo. Para eso no vota el pueblo. Con eso no hay presión, no hay tanta presión del electorado. Pero una decisión del Tribunal Constitucional se convierte en jurisprudencia para todo el sistema legal dentro de la República. No hay otro estamento superior que se pueda revisar. Entonces a nosotros nos preocupa, sí sabemos que todavía tenemos una mayoría mínima de gente con valores y principios cristianos, pero nos preocupa, por ejemplo, ustedes vieron las entrevistas a los postulados para esa posición. Esas preguntas fueron traídas por las greñas, eso fueron
unas preguntas que no tenían nada que ver con la materia del tribunal, pero se la hicieron porque era importante identificar ¿Cuáles eran las líneas? cuál era el pensamiento de esos candidatos. Entonces, a nosotros nos preocupa que se sigue promoviendo, y yo digo, den la cara, hablen claro, porque hay gente que no quiere hablar claro. Yo creo que hay que hablar claro, decir quiénes son los que están promoviendo eso, cuáles son los intereses para que el pueblo lo pueda advertir y lo pueda valorar en su justa dimensión. Más del 70% de la población dominicana se identifica con los valores cristianos. Entonces, ¿por qué tratar de imponer un asunto que va contrario a esos valores? Usted sabe que usted habla de valores cristianos, y cuando hablamos de valores cristianos tenemos que irnos a su núcleo, a su origen, que es Cristo. Cristo, según la tradición que hoy, en estos días celebramos, ayer celebramos su nacimiento, nació en una zona de Medio Oriente conocida como Belén, en la zona de Jerusalén y demás. Desde el 7 de octubre hay guerra en esta parte, y vi ayer varias publicaciones de diferentes aspectos donde decía, si María y José hubiesen tenido a Jesús en esta época, estuvieran corriendo en guerra. Algunos decían Jesús era palestino, pero recordamos que en su tarja en la cruz se le puso INRI, que era Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Entonces, ¿qué opina usted con relación a lo que está pasando desde la génesis de lo que es el cristianismo y lo que está pasando en esta zona en Medio Oriente? Esa es una historia larga, pero uno la puede resumir con algunos puntos básicos. Es decir, el conflicto que hay en lo que se conoce como Tierra Santa, Palestina, es la expresión de ese choque que ha venido desarrollándose con toda la historia alrededor del pueblo de Israel. No es verdad que esa tierra es de los palestinos, y eso lo saben todos los que estudian un poquito. ¿De quién es la tierra? Es decir, esa tierra siempre le ha pertenecido a Israel. Esa tierra siempre, es decir, los musulmanes llegan a esos territorios con el jeque Omar después del año 600 de nuestra era. Es decir, cuando ya Israel había sido desalojado en el año 70 por el general Tito, que exterminó un juicio que Cristo lo advirtió cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cristo advirtió eso cuando llega al templo construido por Herodes y los discípulos le dicen, mira la grandiosidad de este templo. Y Cristo dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es decir, hay una historia real. Ahora, la gente generalmente interpreta estos hechos en el inmediatismo político o de la geopolítica internacional del momento. Pero los cristianos tenemos una historia, conocemos una secuencia de profecía. Es decir, cuando en el año 48 el pueblo judío vuelve a recuperar su condición de nación, una decisión sorprendente dentro de las Naciones Unidas, nadie se lo esperaba. Ahora, eso estaba profetizado. Es decir, el único pueblo, país, que ha surgido de haber sido esparcido de una civilización por casi 2000 años y volver a ser nación, mantener su costumbre, su idioma, sus creencias e imponerse en el nuevo mundo. Israel de hoy es una de las potencias del mundo y todo el mundo lo sabe, en todas las materias. Es decir, nosotros interpretamos eso a la luz de lo que dice la Biblia y vemos el cumplimiento profético. Que políticamente tenga un problema y que la gente tenga sus opiniones y se libre. Cuando tú lees la historia de Israel, todo eso eran problemas políticos. Los choques con los filisteos, los choques con los asirios, los choques con los egipcios, todo eso eran problemas políticos. Ahora bien, nosotros vemos el cumplimiento profético y esos conflictos están en el marco de eso. ¿Qué pasa? El mundo tiene un problema con Israel y lo ven como los abusadores. Y yo he dicho muchas veces en las redes, ¿quién si es agredido no se va a defender? Ah, pero que ellos deben darle espacio. Nadie está
valorando la conducta de los terroristas. El mundo sorprendentemente le da la espalda a Israel. ¿Quiénes respaldan a Israel? Los cristianos. Los cristianos porque lo ven en el marco del cumplimiento profético y que saben que de acuerdo a la Biblia es el pueblo escogido por Dios para dar un mensaje al mundo, dar una proyección del trato de Dios con el ser humano. Entonces, ahí hay un conflicto, no simplemente de carácter político. Cuando tú ves los elementos que se mueven alrededor de eso, te das cuenta que hay algo más, hay algo más. Las naciones árabes no quieren a Israel. Irán dice que Israel tiene que ser destruida. Jordania, que está al lado también. Todos los países del Medio Oriente odian a Israel y quieren sacarlo del mapa, pero no pueden. Pastor, usted ha dicho que, y se refirió al principio de que esas tierras nunca fueron de Palestina. ¿Estaría usted en contra de la creación de un Estado palestino? Yo no puedo decir que estoy ni en contra ni a favor. Yo lo que tengo que decir es que Israel tiene que existir como nación. Y no va a haber fuerza humana que lo haga desaparecer del mapa. Es decir, Israel, de acuerdo a la profecía, no vuelve a desaparecer. Por lo tanto, mira lo que está haciendo ahora, creo que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, no recuerdo ahora. Omán. Sí. Omán. Sí, pero le pidieron al presidente de la autoridad palestina que renuncie. Eso ocurrió esta semana o en este fin de semana. Le piden al presidente Mahmoud Abbas, algo así, que renuncie para ellos poner un presidente que vaya de acuerdo a la Liga de Naciones Árabes y a la agenda que ellos quieren desarrollar en la lucha contra Israel. Eso es un acontecimiento que llama la atención. Eso parece indicar que se va a agravar en los próximos días. Ahora, yo creo que Israel no va a desaparecer. A la luz de la Biblia es imposible que lo hagan desaparecer. La historia del 48 para acá, 75 años que han pasado, tú puedes ver que se libraron guerras y se han librado guerras desiguales e Israel no ha colapsado. Pero eso tampoco va a colapsar. Eso no se tiene dentro del debate internacional, por lo menos lo que he podido ver. Lo que vemos es la solución el debate internacional estados. Dice tienen que existir los dos estados, pero las Naciones Unidas, el secretario de las Naciones Unidas, Gutiérrez, promueve resoluciones en contra de Israel y no señala en ninguna manera y en ningún nivel la maldad de los grupos terroristas como Hamas. Entonces tú dices, óyeme, parece que nada más los únicos que necesitan apoyo ahí es Hamas. Y lo que está haciendo Hamas, nadie debería permitirlo, porque está matando a los judíos, está matando a su gente. Yo he tenido la oportunidad de estar en esos lugares. Y cuando tú entras al sector de Cisjordania, a la Franja de Gaza no pude entrar, solamente nos dejaron verla a la distancia, pero los territorios de la autoridad palestina, tú ves la miseria, tú ves el mal gobierno que hay, y cuando tú buscas dónde se van los recursos, todo es incentivando el odio y generando o buscando armas para atacar a Israel. Entonces, el mundo debería ser más equitativo, pero a la luz de la Biblia eso tenía que ocurrir. Sí. Pastor, esa es la realidad. Independientemente del lado que se puede estar en los diferentes esquemas, en las diferentes cosas que se están dando, cuando nosotros miramos el mundo y comenzamos a puntear, vemos el Mar Rojo con problemas ahora con el tema de Yemen y los hutíes, vemos China con el tema de Taiwán, vemos Ucrania con el tema de Ucrania, Rusia, vemos ahora Israel con el tema de Hamas, vemos Azerbaiyán con guerras civiles, vemos Burkina Faso con un tema de grupos yihadistas, con extrema... Cuando usted ve todo este esquema en todas partes del mundo, ¿qué
desde el punto de vista religioso, qué esperanza, qué mensaje hay que darle a la humanidad, que si te vas a cualquier continente del mundo, no importa cómo se llame y el desarrollo que tenga, están sucediendo una cantidad de cosas que tú dices, bueno, pero espérate. Jesús lo dijo en Mateo 24, esos eran principios de dolores. Y precisamente por eso es el tema de la batalla de la fe, alerta final. Es una orientación a la gente a ubicarse en el momento profético que está viviendo la humanidad. Y el mensaje central es busquen de Dios. Es decir, uno se monta en un avión y tú no sabes si tú vas a llegar porque puede ir un loco ahí a explotar en 20,000 pedazos. Tú estás en cualquier plaza de Estados Unidos, tú puedes ir a Rockefeller y estar en Times Square y de repente puede aparecer un loco y te vuela en 1,000 pedazos. No tienes que estar en Medio Oriente, no tienes que estar en Ucrania. Hay un estado de intranquilidad, una ansiedad. ¿Qué pasó ayer? Alerta epidemiológica aquí. Hay unos virus y todos los días es como una secuencia de informaciones como para que tú no puedas dormir. No nos dan tranquilidad. Esa es la realidad. Es decir, nos están llenando de salud mental acelerada. Mientras más leemos, más preocupados. Efectivamente, efectivamente. Entonces, es como una competencia para quitarte la paz. Pero, pastor, ¿qué pasa con aquel que tiene la certeza y la convicción de que aunque todo esté mal, Dios está? Cuando tú tienes la certeza de que tu vida está en las manos de Dios y que Dios tiene el control de todo lo que va a pasar contigo, tú vives como el cachorro del león en la selva. Así es, confiado. Hay fieras, hay amenaza, pero tú estás tranquilo. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que nosotros transmitimos. Y entender que Dios nos soltó el mundo en banda. Y la gente tiene que entender eso. Dios no ha soltado el mundo en banda, como pudiéramos decir en buen dominicano. Hay una realidad. Y si uno es bien entendido, uno se conecta con la realidad. El problema es que uno vive la vida como que se lo está llevando una ola. La gente vive de esa manera. Es decir, la gente no se sienta a reflexionar. La gente se le pasan los años y dice, oh, ya tengo 50. Y cuando piensa, no sabe ni siquiera en qué utilizó. ¿Qué hizo de su vida? Esa es la realidad que la gente está viviendo. Pastor, el 1 de enero, ¿a qué hora y dónde? El 1 de enero en el Estadio Olímpico, a partir de las 4 de la tarde comienza el evento oficialmente. Ahora, tenemos una tradición de que la gente a las 2 de la tarde hay un 70% del estadio lleno. Lleno ya. Porque a la gente le gusta llegar temprano, buscar los mejores asientos, pero el programa oficial comienza a las 4 de la tarde. Esperamos... ¿Va el presidente Luis Abinader? Bueno, el presidente es muy posible que esté presente. ¿Y Leonel Fernández lo invitaron? El presidente Fernández también es muy posible que esté presente. ¿Hipólito lo invitaron? Le enviamos la invitación, pero no hemos tenido el contacto directo, pero la invitación es un está ahí. año preelectoral, yo le apuesto que van a ir varios. Y la efervescencia de los evangélicos en la actividad política lo pone más caliente todavía. Bueno. Palabras han habido. Atención aquí a la sociedad dominicana y sobre todo a todos los feligreses que van y que se preparan para ir a la batalla de la fe el próximo lunes 1 de enero 2024, 4 de la tarde. Discúlpame, hay una cadena de radio y televisión Que van a estar transmitiendo. incluyendo RNN que generalmente transmite la batalla de la fe. Bueno, nosotros nos sumaremos ahí, tempranito anunciándolo para ustedes ahí. Así que muchísimas gracias al pastor Ezequiel Molina, hijo, papi. Papi pensó que era el papá y lo difundió en todo Rancho Arriba. Va, Ezequiel Molina, lo va a entrevistar mi hija. Entrevisté al hijo para que tú sepas, de hija a hijo. Amén. Gracias a todos ustedes por seguirnos en este lunes, martes de Navidad. Seguimos en este día con mucha programación más. Buca ha estado tranquilito escuchando al pastor hoy. Buca ha estado pendiente de todo lo que Solamente dice. usted le trajo paz. Mire, a usted puso a ese muchacho tranquilito, hasta lo durmió. ese Paz, cuerpo. lo bendijo a Buc. Señores, nos vemos mañana, primera hora, por aquí por RNN, Canal 27, Lazo TV, para todos los Estados Unidos, Canadá e Islas del Caribe, por TV Quisqueya y Vega TV. Mañana, primera hora. Bye, bye.
sabe, mi señora. Páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si los da se van, esos datos tuyos se van. Si los da